Yakanaka, Kimsatung Kimsan Comunidad Sumanaka, Yakulima Putewa. Muy buenas tardes a todos y todas. Arica Barroca les da la bienvenida a la séptima versión del Festival de Arte Surandino, este año por primera vez en su historia con todas sus actividades en línea. Estamos en nuestro octavo día de transmisiones con un programa que contempla más de 90 actividades para acompañar a las personas que están en este momento en sus casas. Arica Barroca nació en la dignidad ancestral de los templos barroco indígena de las comunidades andinas y en la necesidad de conservarlos como tesoros de la humanidad. Comenzamos una nueva transmisión esta tarde, saludando a quienes hacen posible este encuentro. Al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado. A Fundación Gabriel y Mari Mustakis y por supuesto a Fundación Altiplano. En los momentos complejos que atravesamos como país y como planeta, les invitamos a sumarse a las campañas solidarias de Cáritas y de la Fundación Recrea, las que pueden encontrar en aricabarroca.cl/COVID-19. Estamos en Relatos Barrocos, espacio en el que nos reuniremos con interesantes invitados e invitadas a conversar sobre arte, patrimonio y conservación. Les recordamos que mientras escuchamos la exposición, estará disponible en la sección Preguntas y Respuestas en la parte inferior de la pantalla para que nos dejen sus dudas y comentarios, los que van a ser leídos al final de esta exposición. Y para quienes nos acompañan desde Facebook, pueden dejar también sus comentarios debajo de la transmisión y ahí nuestro equipo los va a poder transmitir a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña un destacado investigador de nuestro territorio, con raíces en Socoroma, profesor de Historia, magíster en Educación Intercultural Bilingüe y doctor en Antropología con mención en Estudios Andinos, además de un destacado estudiante de la Escuela del Vino de Cotpa. Les damos la bienvenida a Relatos Barroco a Carlos Choque y su ponencia Epidemias, Revisitas y Filiaciones de los Indios Forasteros en los Altos de Arica y Tacna. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Hola, un gusto, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por esta invitación. Vamos a presentar esta ponencia que ha tenido algunos cambios porque consideré que era necesario dejar evidenciada en realidad una parte previa que tiene que ver con el tema de las epidemias. Pensando principalmente en este contexto tan complejo que vive nuestro planeta y afectándonos de manera bastante fuerte, digamos, en nuestras formas de vida cotidianas, en nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Y hacerle los mejores deseos y la mejor salud a todos los oyentes y a sus familias. Bueno, voy a compartir un PowerPoint. Comenzamos entonces. El tema de las epidemias no es un tema nuevo en realidad en ninguna parte del planeta, y tampoco lo fue en las Américas. Pensando con lo que voy a decir a continuación, que el mundo andino tiene dos facetas en realidad. Esto lo ha propuesto Marco Curátula Petrocchi de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al redefinir este mundo andino. El mundo andino lo conocemos desde el periodo colonial, pero el periodo anterior, que siempre le hemos llamado prehispánico, hoy lo estamos tratando como el antiguo mundo andino, para hacer una diferenciación y descolgarnos un poco de estas propuestas, digamos, que han ido un poquito pasando de moda. Bueno, hay un texto apasionante de David Overcook que habla sobre las epidemias que van a afectar a gran parte del continente, un texto apasionante llamado La catástrofe demográfica andina, Perú 1520-1620, en donde él hace una serie de análisis acerca de cómo estas epidemias van a afectar demográficamente de manera tan profunda a los Andes centrales. Y cuando hablo del mundo andino, quiero decir que también es la costa. El mundo andino no solamente tiene que identificarse como la sierra o como el altiplano, sino que el mundo andino es mucho más dinámico y mucho más complejo desde esa perspectiva. Por eso, tal vez,
hacer una clarificación y al hablar del mundo costero andino para hacer una integralidad. Bueno, tempranamente diversos cronistas nos informan de cómo Huayna Cápac, el último emperador, si lo podemos llamar así, sucumbe a la viruela en la década de 1520. Algunos han propuesto 1522, 1524 y otros han dicho 1525. Las circunstancias en las cuales muere Huayna Cápac tienen que ver necesariamente con la temprana llegada de esta enfermedad a los Andes y que van a preceder a las huestes a las huestes castellanas, a las huestes indianas, llegando varios años antes, en realidad, que el propio Francisco Pizarro. Ahora, esta enfermedad habría llegado desde Panamá, la viruela, y habría extendido a los diversos pueblos, digamos, que están tanto al norte como al sur de Panamá, en un tiempo relativamente corto. Y pensando que las poblaciones americanas no tienen, o los pueblos originarios, pueblos indígenas, no tienen la inmunología, ¿cierto? No son inmunes a esta enfermedad, que simplemente la viruela va a acabar con algunas propuestas, algunos estudios señalan que es cerca del 30% de la población que muere en los primeros años, e incluso mucho antes que lleguen digamos, los conquistadores como Pizarro, como Almagro, entre otros. Entonces, algunos han propuesto, por ejemplo, que en la zona del Caribe cerca de 8 millones de personas van a fallecer producto de este colapso demográfico generado por la viruela. En las imágenes que vemos ahí, por ejemplo, es parte del Códice de Ramírez de 1580 y se representan, los códices hablan mucho del mundo mexica, ¿cierto? De Mesoamérica. Y ahí en la imagen se ve representada una serie de dibujos en donde vemos a unas personas con viruela. Más aún, la propia Tenochtitlán será afectada durante sus años de resistencia, después de la Noche Triste, ¿cierto? Se verán afectada por una viruela atroz que finalmente va a provocar que los defensores de Tenochtitlán finalmente se rindan hacia el año 1520. Tenochtitlán, como se la ha imaginado, como se la ha ido recreando, la caída, como he dicho, radica principalmente en la peste, en la hambruna también que se va a generar. Ahora, hay distintos elementos que van a posibilitar la existencia de esta peste, de esta epidemia tan brutal que afecta a las poblaciones indígenas. Pero eso radica esencialmente en su falta a ver, ¿cómo llamarlo? Las defensas inmunológicas no estaban desarrolladas en las poblaciones indígenas, a diferencia de las poblaciones europeas o africanas que comienzan a llegar al continente bajo distintas circunstancias, etc. Entonces, el agotamiento de la población, el descenso masivo de la población, la hambruna, entre otras cosas, va a allanar el camino a los conquistadores y simplemente cuando llega Pizarro, por ejemplo, al Perú, después de varios intentos, ¿cierto? La conquista para él fue relativamente sencilla, porque ya había un colapso demográfico en curso. Ahora, no quiero excusar con ello que la propia, digamos, violencia, la guerra de conquista no haya sido también gatillante de un número importante de muertes, pero sin duda la que más trajo consigo este colapso demográfico fueron estas epidemias. Entonces, cuando uno trata de entender o establecer una cronología de estas enfermedades, estas epidemias del siglo XVI al XVIII, requiere necesariamente de comprender cómo llegan o cómo son registradas estas primeras, digamos,
enfermedades y que van a afectar sin duda a gran parte de la población. Recordemos que Francisco Pizarro tempranamente está tratando de llegar al Perú. En una serie de expediciones comienza a recorrer las costas de Colombia, las costas digamos, del Ecuador, hasta finalmente poder desembarcar ahí en el norte del Perú, la isla de Puná, de Ecuador y Perú. Entonces, los cronistas han establecido, como Juan de Betanzos, ¿ya?, que, por ejemplo, a la muerte de Huayna Cápac, que se ha establecido que muere por viruela, ¿cierto?, le sigue la de su sucesor, que es Ninancuyochi. Ninancuyochi iba a ser el heredero del imperio, digamos. No Atahualpa, tampoco lo fue Huáscar, pero la temprana muerte de Ninancuyochi, que en realidad muere días después que su padre, habría gatillado que se designe a Huáscar Inca como soberano. Pedro Cifo de León, llamado príncipe de los cronistas, dice: Huayna Cápac estaba en Quito después de la conquista del norte, vino una gran pestilencia de viruelas y murieron más de 200.000 almas, murieron en todas las comarcas. Sarmiento de Gamboa, otro cronista, dice: cuando el Inca llega a Quito, díole una enfermedad de calenturas, aunque otros dicen que de viruelas y sarampión, de la cual, y ese mortal llamó a sus orejones, sus parientes, los cuales le preguntaron a quién nombraba por sucesor, y él respondió que era su hijo Ninancuyochi. Si la suerte de Calpa, el oráculo, le daba buena muestra de lo que sucedería bien, y no su hijo Huáscar. Sarmiento agrega, además, bueno, en el contexto de la muerte de Huayna Cápac, también hay que tener en cuenta que la epidemia ya estaba desarrollada, ya estaba instalada, no solamente en Quito, en Tumibamba, sino ya había afectado también al Cusco. Es decir, esta enfermedad iba muy rápidamente afectando principalmente a las poblaciones muy cercanas a la costa. Es decir, la extensión de estas enfermedades no solamente tienen que ver con que llega el español o el castellano, ¿cierto?, sino que llega una enfermedad que viene por las diversas rutas de intercambios que existían previamente, y así obviamente desde las costas del Ecuador, que va a emplear una ruta, digamos, del mismo Capaquián, será la que posibilitará el traslado de estas enfermedades a otras regiones, a otros confines del Tahuantinsuyo. Pedro Pizarro, otro cronista, primo de Francisco Pizarro, dice: Huayna Cápac estaba andando como de costumbre, quedó solo sin tener contacto con mujer, sin comer salgo ají, sin beber ni siquiera chicha, y aparecieron 3 indios nunca vistos, que entraron casi como duendes, se acercaron al Inca diciendo que habían venido a visitarlo. A tener esta visión llamó a sus consejeros. Cuando estos entraron, los 3 duendes desaparecieron. Solo el Inca Huayna Cápac los había visto. El Inca preguntó a sus consejeros: ¿qué es de esos enanos que me vinieron a llamar? Y ellos le respondieron: no lo hemos visto. Entonces Huayna Cápac dijo: morir tengo, y luego cayó enfermo con viruela. Al estar tan grave, enviaron a los corredores a Pachacamac para preguntarle al oráculo qué debía hacerse por la salud de Huayna Cápac. Los hechiceros que hablaban con el demonio le preguntaron a su ídolo, y el demonio habló en su ídolo y dijo que le sacasen al sol y luego sanaría. Pues haciéndolo así, fue a la contra que, poniéndolo al sol, murió este Huayna Cápac. Obviamente después viene todo un gran proceso de lo van a embalsamar a Huayna Cápac. La muerte de él va a traer consigo una profunda crisis. Además, también al embalsamárselo, también se lo oculta, digamos, a gran parte de la élite indígena del momento del Tahuantinsuyo que existe, que había muerto. Entonces, lo que hacen es llevar a Huayna Cápac desde Quito hasta el Cusco, y
de esa manera, obviamente, también se pudo ver expandido la infección en gran parte de del Tahuantinsuyo. Tomando en cuenta que esto se ocurrió en 1522, 1524 o 1525, otros han propuesto también 1528. Sea cual sea el año en el cual muere Huayna Cápac de viruela, eso antecedió en varios años a la llegada y al desembarco efectivo de Francisco Pizarro en el Perú, en el norte del Perú. Es decir, la enfermedad deambuló por los Andes o por el Tahuantinsuyo al menos 5 años. Bueno, Pachacamac, para que tengamos, Pachacamac es un complejo muy importante en el mundo andino, en la composición. Entonces, esta muerte de Huayna Cápac ya va a como habíamos dicho, sigue una ruta preestablecida, llega mucho antes que Pizarro, y el punto de origen debió ser necesariamente Panamá. Ahora, una de las propuestas que se ha ido estableciendo para poder cuantificar la despoblación en el Tahuantinsuyo, o en algunas regiones, o en algunas provincias del Tahuantinsuyo, la propuso John Rowe, y él establece una población aproximada, por ejemplo, para el Rímac, que sería toda esta zona de Lima, y que él propone que ahí debieron habitar unos 150.000 personas en el año de 1525, de las cuales, si tomamos, se inicia la conquista, ya se establece el sistema colonial, se establecen las encomiendas, llega el virrey Toledo hacia el año 1569, y después de la gran visita general, se cuantifica que existen solamente en el Rímac 9.000 personas. Es decir, la tasa de despoblamiento fue muy, muy severo. En Chincha, 50.000, baja a 2.070. En Yauyos, en la sierra, de 50.000 a 35.000. Huancas, de 135.000 a 36.000. En la zona de Soras, de 20.000 a 15.159. En otras palabras, la epidemia va a deambular, se va a expandir tan rápidamente en los sectores costeros que va a aniquilar a gran parte de la población de esos territorios. Sumándole a todo ello, obviamente, el sistema de explotación colonial que se va a imponer sobre las poblaciones indígenas. Acá el grueso digamos, de las decisiones tienen que ver con las enfermedades. Pensando también que para la misma época hay un severo fenómeno del Niño que va obviamente a destruir gran parte de la infraestructura agrícola de gran parte digamos, del Tahuantinsuyo, principalmente en la costa norte, y por lo tanto el hambre o las hambrunas van a ir muy de la mano con estas enfermedades, por lo tanto van a permitir que se consoliden y se expandan mucho más, con mucha mayor velocidad. Smith en 1970 propone, por ejemplo, lo siguiente, en base a, bueno, esto también lo trabaja David Nobel Cook, ¿cierto? Entonces se propone que en la sierra existió un total de 1.349.190 personas, ¿ya? Y en la sierra, y en la costa, 129.281. Es decir, al momento de la gran visita general del Francisco de Toledo, en los Andes, en la costa, como la cordillera, existían 1.478.471 almas de poblaciones indígenas, de naturales, etc. Y la propuesta que se ha establecido es que al momento de 1520 a 1525, en ese intervalo, habían en este territorio cerca de 12.139.498 habitantes. Es decir, en un lapso de no menos de 100 años,
estos 12 millones de personas, más o menos, se van a convertir o se van a reducir a 1 millón. Por lo tanto, el colapso demográfico provocado por las epidemias, por el sistema de explotación, etcétera, va a generar enorme preocupación también dentro de la propia corona. ¿Por qué? Porque el sistema colonial depende necesariamente de la mano de obra indígena que pagan los reales tributos, que contribuyen en las mitas, en las haciendas, en la mitad de Potosí, en la mitad de Huancavelica, en nuestras zonas mineras de menor cuantía o de menor tamaño. Entonces, hay una enorme preocupación de parte de la corona, de los oficiales en Sevilla, de los ministros, pero que no siempre son bien atendidas aquí en las autoridades locales del virreinato del Perú. El siguiente gráfico da cuenta de lo mismo en realidad, pero pensando en población tributaria. ¿Qué es la población tributaria? Son todos aquellos hombres de 18 a 50 años de edad que tienen que pagar los reales tributos, que además también tienen que ir alguna mita. Y en ese contexto, desde 1570, fecha que se inicia la Gran Visita, hasta 1620, establece Cook, que hay una tendencia a la disminución. En color celeste, la costa, y en color naranja, la sierra. Y se puede observar que el descenso es tan progresivo, es decir, de 1570, de 54.298 indios tributarios, esos en 1620 son simplemente 18.886. En el caso de la sierra, los 206.225 tributarios se convertirán en 1620 en 117.357. En otras palabras, las condiciones cálidas de la costa van a posibilitar la rápida difusión de diversas epidemias, diversas, digamos, enfermedades, no tanto así en la sierra. La tasa de mortalidad en la sierra es mucho menor. No quiere decir que no existe, pero obviamente en la costa es donde existe un gran despoblamiento, que en muchas regiones, obviamente, de las posesiones hispanas en América van a ser reemplazadas más tarde por poblaciones de origen africano y generando, digamos, una nueva realidad en estos territorios, tanto en lo social, en lo cultural, etc. En este pequeño cuadro, obviamente uno puede ver las principales enfermedades que van a afectar los Andes, o las epidemias, ¿cierto?, del siglo XVI al XVII, en un periodo de 100 años aproximadamente. ¿Y qué nos encontramos? Con viruelas, con sarampión, con tifus, catarros, influencia, viruelas nuevamente, tifus, paperas, difteria, peste bubónica, tabardillo, sarampión, viruelas, etc. Es decir, estas epidemias se van a manifestar en distintas regiones. Algunas de ellas van a ser generalizadas, como dice ahí en la que ocurre en 1728, pero otras van a ser más bien localizadas en ciertas regiones. Ahora, ninguna región va a escapar al efecto de estas epidemias. En realidad, ahí hay que tener una visión mucho más compleja de cómo opera. En realidad yo creo que hay mucho todavía por investigar sobre estas epidemias y saber también qué tipo de epidemias asolaron el antiguo mundo andino, hispánico, porque también debieron existir. Entonces, yéndonos un poco al tema más cercano de nuestra realidad local, ¿ya? ¿Qué nos encontramos? Pensando en el siglo XVIII, dejemos el contexto general, esta introducción que realizábamos recién. En el siglo XVIII vamos a tener que hay una marcada cantidad de desastres naturales. Número uno, volcanes, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, que a eso hay que sumarle también
una epidemia que va a dar cuenta con gran parte de la población, va a afectar, perdón, a gran parte de la población que vive en el virreinato del Perú y principalmente aquellas provincias que están localizadas en el sur. Me refiero al Cusco, me refiero a Arequipa, a Huamanga, a Moquegua, a Arica, bueno, Moquegua es un partido, ¿cierto? A otras, a una cantidad de doctrinas y pueblos de indios muy importantes. En la imagen vemos los efectos de la viruela, que ha sido en la década de 1990, se declaró finalmente al planeta libre de esta devastadora enfermedad, pero para aquella época obviamente no existe medio, no existe forma de controlar. Ahora, las epidemias van a traer consigo no solamente una mortandad de la población, sino también un severo perjuicio a la real hacienda. Es decir, cuando la escuchamos hablar a nuestras autoridades nacionales o de los países hermanos, hablamos de la crisis económica que generan el día de hoy el COVID-19. En la época colonial ocurre algo muy similar, porque esto afecta severamente a la mano de obra, no solamente que está trabajando en las minas, sino también a los manadores que trabajan en las haciendas, entre otros. Una de las últimas pestes que, como les he comentado, se extiende en el sur del virreinato del Perú. Algunas de las provincias afectadas, como se dijo, Cusco, Huamanga, Arequipa, etc. Pudo ser, porque no está claro todavía, cólera, tifus o la peste bubónica. El hecho es que estas se inician en Buenos Aires. Y desde Buenos Aires se habría extendido, hay una hipótesis presentada por Luis Cabañaro, que una dice que esta epidemia viene desde Buenos Aires hacia el interior, hacia Tucumán, e ingresaría por la audiencia de Charcas y luego se extendería al virreinato del Perú. Cabañaro nos sostiene que un barco venido desde Buenos Aires fue León Franco y que recala en Arica en esos mismos años. Y él propone que pudo ser este barco que ayudó también a expandir, a extender esta epidemia entre 1718 a 1719, con algunos rebrotes, digamos, en los años que vienen, generando una tasa de mortalidad, un promedio en realidad, de 9 como a 19 fallecidos por mes en el corregimiento del y obviamente que va a afectar principalmente a las poblaciones y que están dentro de las demás castas, porque hay que tener en cuenta que el mundo colonial actúa bajo un sistema de castas muy ordenado en lo que se refiere a lo que son los españoles, los mestizos y las diversas castas derivadas del mestizaje. Entonces, ante el descenso de población producto de estas epidemias que buscan los señores del altiplano, me refiero a las autoridades étnicas que se siguen habitando en el antiguo territorio de Pacaje, en el Caranga, que estaban asentados en la actual Bolivia, que buscan que aquellos indígenas que huyeron de sus lugares de origen, muchos huían por ciertas temporadas, depende mucho de los contextos en realidad, huyen hacia los valles bajos, hacia el occidente, y piden la devolución, pero también en una cantidad muy importante, muchas de estas poblaciones del altiplano deciden migrar principalmente a Cochabamba, Tarija, en esas otras, digamos, en esos otros territorios. En la visita del Duque de la Palata de 1693, el Duque de la Palata establece que los indios huidos, los indios forasteros, ya voy a explicar la categoría, de estos territorios, de Carangas, por ejemplo, aquí en el corregimiento de Arica no hay más de 7 u 8 indios de origen caranga. En cambio, en Potosí, en Tarija,
en Cochabamba estos iban por cantidades entre los 800 y los 900 indios. Por lo tanto, lo cual eso nos da esta idea de la movilidad andina permanente del altiplano hacia la costa no siempre se expone, no siempre ocurre, porque hay muchos factores que van a influenciar, son temporalidades, en otras palabras, que van a ir ocurriendo. Como falta mano de obra, lo que hacen las autoridades hispanas de diversos territorios, principalmente las ariqueñas, es naturalizar a todos los forasteros. En la lógica colonial existen dos categorías de indígenas, categorías tributarias, ¿cierto? Está el indio originario, el que vive en su comunidad, el que proviene de un linaje histórico y está ligado a la tierra, que tiene que pagar un impuesto de 8 pesos, y están los indios forasteros, aquellos que huyeron de sus pueblos de origen, ¿ya? Y se van a instalar en Arica, o en Cochabamba, o en Buenos Aires, Moquegua, etcétera, donde sea, huyendo de las obligaciones tributarias, huyendo de la mita de Potosí, y como también para ofrecer su mano de obra, porque también hay que observar que hay un cambio cultural importante ya en esta época, en el siglo tempranamente, 1570 en adelante, en donde las poblaciones indígenas comienzan a ver que su mano de obra también tiene un valor económico. Entonces, eso trae consigo que hay gente que se va de su pueblo de origen y termina, por ejemplo, en los Altos de Arica o en los Altos de Tacna. Y, por lo tanto, pasan a ser naturalizados. Y cuando son naturalizados, son convertidos en originarios. Es decir, esta naturalización cultural es no solamente en el ámbito tributario, sino también en un cambio ideológico, en la cosmovisión, porque tienen que adoptar la cosmovisión, si bien tiene patrones generales, patrones en común, etcétera, pero cada sector o cada territorio tiene ciertas singularidades. Y esto nos lleva un poco a establecer, por ejemplo, que para 1550, 1553, perdón, 1750, 1753, vamos a encontrar que los pueblos, los cacicazgos que van a dar, van a entregar una mayor cantidad de contribución, o sea, mayor impuesto, serán los de Tacna y los de Cotpa. El cacicazgo de Cotpa, el cacicazgo de Tacna, que conforman el 52% que observamos ahí, sale como otros. Tarata un 18, y La Valle un 8, y Tarapacá un 20. Nuevamente, vemos esto hacia 1750, pensando solamente en el cacicazgo de Cotpa, vemos la cantidad de indios tributarios, es mayoritaria, ¿cierto? Hay un muy bajo porcentaje de indios forasteros. Ahora, ¿por qué? Porque para la época ya están siendo naturalizados, ya están siendo convertidos en originarios, y los nuevos forasteros obviamente siempre tienen una cuantía mucho más baja, como también aquellos que son ausentes, porque hay que recordar que las visitas, las autoridades que solicitan que el cura de doctrina traiga los libros de partidas de nacimiento, los libros de matrimonio, los libros de defunción, etcétera, etcétera, y es en realidad como tomar asistencia en una clase, en un aula, ¿cierto? Y por lo tanto ya hay que justificar la ausencia, digamos, de determinados sujetos que huyen o simplemente fallecen. Es bastante oneroso para la época obtener un certificado de defunción. Por lo tanto, no muchas veces también eran declarados por eso. Pensando en estos 1772, 1773, lo que vamos a encontrar en los cacicazgos de Cotpa, Tarata y La Valle es lo siguiente. Nuevamente vamos a encontrar una prevalencia bastante significativa de los indios originarios, que son tributarios, y que van a estar localizados principalmente en lugares como
Humagata, Livilcar, Socoroma, Sora, etcétera, y los que tienen de categoría de forasteros, principalmente en Esquiña, en Coatpa, en la comuna de Camarones, perdón, en Pachama, los vamos a encontrar también en Choquilín, Caquena, en Ilabaya, en Camilacachico, etcétera. Entonces, la movilidad en ese contexto, repito nuevamente, está circunscrita a cómo está evolucionando la economía del periodo, como también está ligada a la oferta de mano de obra que realizan los propios indios. Ahora, es importante la naturalización del forastero, porque el forastero viene a ocupar el vacío dejado con todo este colapso demográfico. Y por lo tanto, lo que le interesa a la corona son los reales tributos. Y en un determinado momento, los únicos que pagan tributos son los indios originarios. Los forasteros no pagan. Luego se va a establecer que paguen 4 pesos. Y más tarde se va a obligar a todas las castas a pagar un determinado impuesto. Por lo tanto, esto va a ir gradualmente, a medida que va disminuyendo la población indígena, van aumentando también los tributos y las otras castas que serán sometidas al pago de tributos. Hay que tener en cuenta un elemento que también resulta interesante. A pesar de esta epidemia que va a afectar los primeros años del siglo XVIII, hay que tener en cuenta que en ese contexto aún de epidemia que va a afectar a Huamanga, Cusco, Arequipa, etcétera, a Charcas, a Buenos Aires, hay una recuperación demográfica respecto al siglo anterior. Es decir, este gran colapso demográfico propuesto por Cook de la existencia de 12 millones de personas indígenas, ¿cierto? Al momento previo de la conquista, transcurridos 100 años, en el año 1620, y solamente quedaban 1 millón, 100 años más tarde, hay una recuperación demográfica, lo cual involucra que hay una mayor tasa de natalidad de la población indígena, porque hay una mayor cantidad de registros que se pueden seguir en ese contexto. Y bueno, esta última lámina da cuenta, por ejemplo, cómo se expresan esta movilidad de población y cómo se va localizando en la medida que está asociada a algunas determinadas zonas. Ejemplos, a ver, el color celeste, vamos a centrarnos en Ticaco. El color celeste involucra principalmente que esta población proviene ¿de dónde? Que tiene migrantes mayoritariamente pacajes, ¿ya? Ticaco está en el interior de Tacna, cerca de Tarata, y otro porcentaje importante venidos de Chucuito, es decir, del mundo Lupac. Socoroma, por ejemplo, tiene dentro de sus indios forasteros, para la misma época, un 14% que se identifica con su punto de origen en Moquegua, otro 14% que es desconocido, un 29% que está directamente ligado a el espacio Pacaje, ¿ya? Y un 43% dice provenir del espacio Caray. Si nos vamos mucho más al sur, a Belén, por ejemplo, nos vamos a encontrar que hay un 12% que proviene de Azangaro, eso es el territorio que está al norte del lago Titicaca, un 12% de La Paz, un 12% de origen Pacaje, de los corregimientos, esos son los nombres de los corregimientos, perdón, eso faltó decir, y un 13% del corregimiento de Caray, 63% de Caray. Si uno se va a Ilabaya, mucho más al norte, va a encontrar obviamente una gran diversidad de población. Ahora, teniendo eso en consideración, hay que tener en cuenta que las movilidades van a afectar al mundo andino
en determinados momentos, como he dicho, que tienen que ver con el precio de la plata, por ejemplo. Cuando la plata alcanza niveles o una cuantía, una valoración económica muy alta, obviamente estos indios forasteros que huyeron hacia o pretenden huir hacia las costas occidentales prefieren irse a los centros mineros. En los momentos en donde el precio de la plata ha bajado, ha descendido, son repetidas ocasiones, ¿cierto? El siglo de oro ya no es el siglo XVI, el XVII, perdón, el siglo XVIII. Lo que vamos a encontrar es que vienen con fines agrícolas o simplemente a trabajar a las haciendas españolas que están ubicadas preferentemente en la costa. Ahora, eso va a traer consigo también que en el siglo XVIII, en el siglo XIX y parte todavía del siglo XX, la mortalidad de la población indígena que baja a trabajar o a residir a la costa sigue siendo una cantidad de muertos importantes a considerar. Uno escucha oralmente, por ejemplo, que siempre nos estamos enfrentando al mal de calenturas, a la fiebre amarilla, a la malaria, que son las epidemias más tardías, ¿cierto? Pero que siguen estando en la memoria colectiva y por lo tanto este brevísimo repaso para entender cómo se manifestaron, cómo ve el mundo andino las epidemias, tiene que ver precisamente con una experiencia bastante temprana. También se puede decir que es inintendible. Hay una serie de relatos, por ejemplo, de sacrificios de muchos animales, de sacrificios de humanos en la Capacocha con la finalidad de detenerlo, pero no existen los medios. Y por lo tanto, obviamente, eso va a traer consigo rápidamente una pérdida de fe también con el antiguo sistema religioso, o tal vez con una cierta desconfianza, pensando en los periodos primarios. Bueno, eso he querido presentar el día de hoy y agradecer sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias, Carlos, por tan interesante presentación que sin duda nos pone también en contexto, ¿no? Nos permite mirar la historia en perspectiva y ver que en realidad lo que estamos viviendo en este momento pareciera ser que es parte, ¿no?, de un ciclo también en nuestro territorio, no algo tan aislado ni tan fortuito que solo nos sucede a estas generaciones, sino que también hay una memoria histórica, ¿no? Hay un aprendizaje ahí acumulado y sin duda es fundamental volver a estos conocimientos en un momento como el que nos encontramos. Te quiero comentar que tenemos algunas preguntas ya preparadas para ti. Hay algunos mensajes, también saludos que te dejan acá en nuestra sala y también en las redes en las que estamos transmitiendo esta exposición. Para eso queremos invitar a nuestra compañera Daniela Segarra, ella es parte del equipo de producción del festival y nos va a compartir las preguntas que tenemos preparadas. Dani, ¿estás por ahí? Hola Ricardo, hola Carlos, ¿cómo están? Hola. Hola Dani, muy bien. Primero voy a dar unos saludos que hay por aquí en el chat y después continúo con las preguntas. Cristian Heinzen, felicitaciones al profesor Carlos Choque por su excelente trabajo académico. Siempre aprenderemos escuchándole. Jayaya. Andrés Ugaz, muy interesante lo cíclico de todo lo que vivimos. Impecable del trabajo del profesor Choque. Qué relevante mirar la línea del tiempo en este contexto. Nos pone dentro de la cinta de la historia y por ahí saberlo nos alivia un poco. Ahora le voy a leer algunas preguntas que han llegado al chat de Facebook y Zoom. ¿Se podría decir que las epidemias son un cambio importante en el paisaje y geografía social de los pueblos del sur andino? Sin duda, las epidemias que se han desarrollado desde 1525, si tomamos esa fecha, tras la muerte de Huayna Cápac, las epidemias han ido modificando el espacio no solamente demográfico, sino también cultural de todo el sur andino y de todo el continente. Y eso no deja de ser de importancia para analizar y observar qué podrá ocurrir en las futuras epidemias. Ahora, sin duda, los contextos son completamente distintos. Hoy ya muchas de estas terribles epidemias ya han sido controladas o superadas, digamos,
con los diversos avances médicos que se han desarrollado en los últimos siglos, pero eso no quiere decir que en el futuro no tengamos otro tipo de epidemias desconocidas y que obviamente también vengan a modificar demográficamente, digamos, la región centro-surandina. Y pensando en realidad también con lo siguiente, o sea, las epidemias que vamos a encontrarnos en el siglo XVI, siglo XVII, son epidemias que van a acabar con una cantidad muy, muy, muy importante de personas. Es decir, son millones de personas que van a fallecer en ese lapso de 100 años, producto de las epidemias. Y en ese contexto, obviamente, el COVID-19 es una enfermedad terrible, sin duda, pero que no alcanza las proporciones de estas otras epidemias que afectaron los Andes en general en el pasado. ¿También hoy incide el factor costa-sierra en la propagación de enfermedades o eso deja de ser un factor? Interesante pregunta porque, claro, indudablemente si uno comienza a ver los datos, he estado revisando un poco lo que está ocurriendo en el Perú, el grueso de la población afectada por el COVID-19, por ejemplo, están radicados principalmente en la costa o en sectores cálidos. Ahora, no hay ningún estudio, obviamente, porque la cosa está recién ocurriendo hoy, pero cuando uno comienza a observar que las zonas del altiplano o las zonas de montaña hay una proporción mucho menor de contagiados de COVID-19, y eso también no solamente lo estamos observando aquí digamos, en América, en los Andes, sino también es observable en los Himalayas, en donde las áreas que tienen una menor tasa de contagio y de mortalidad es el Tíbet, es Nepal, son esos territorios, digamos, en donde el COVID-19 parece, no sé si se debe al aislamiento del territorio, a la lejanía, pero son lugares muy turísticos, lo que también pudo haber traído consigo una rápida expansión, pero Bután, Nepal, como he dicho, no tienen estas cifras que tenemos en América Latina. Muy ínfimas, en realidad, si las comparamos a lo que está ocurriendo en nuestro continente. Nuestro amigo Andrés Ugaz envía esta pregunta. ¿Cómo es que la historia y una lectura de ella cobra relación para un contexto como el que vivimos, a nivel de la toma de decisiones de las políticas públicas y para nosotros como sociedad civil? Bueno, en realidad ahí esta pregunta está muy ligada a lo que está ocurriendo en Chile, en realidad. Hay una serie de argumentos, no sé si llamarlos acusaciones, pero de llamados de atención, ¿cierto? En donde las autoridades no están escuchando al mundo científico. Y eso, obviamente, el mundo científico no solamente es aquel dedicado al mundo o al tema médico, sino también al tema de la historia, porque estas cosas ocurren. De todos los siglos tenemos siempre una epidemia que está acabando con un porcentaje de población. Recordemos que en el siglo pasado, una epidemia que realmente fue dantesca fue la llamada fiebre española, que va a acabar con 25 millones de personas aproximadamente. Entonces, ahí hay una serie de elementos de aprendizaje que tal vez la clase política debiese tomar en cuenta al momento de tomar decisiones, al momento de generar las políticas públicas, otras cosas. Estábamos ahí con las preguntas entonces que nos vienen llegando desde nuestro panel y desde también las personas que nos están viendo por redes sociales. Queremos agradecer la charla de Carlos y que nos permita conectar también con estas temáticas, ¿no?, que son tan importantes. Nos preguntan por acá también si hay vestigios de pócimas o tratamientos para este tipo de enfermedades, desde el mundo de los conquistadores y desde el espacio de los indígenas. Bueno, el conquistador, las huestes castellanas o las huestes también llamadas huestes indianas, claro, todos ellos conocían o tuvieron contacto temprano con la viruela y obviamente han desarrollado con el tiempo, con el paso de los siglos, desarrollaron anticuerpos para ello. Pero las poblaciones indígenas que nunca se enfrentaron a este tipo de enfermedades no los tienen. Y por lo tanto, la caída de Tenochtitlán, por ejemplo, que si no hubiese sido para la viruela, los españoles dicen
tardado tal vez décadas o tal vez nunca hubieran tomado la ciudad. Entonces, ahí hay elementos que uno tiene que ir tomando en cuenta de esa perspectiva. Ahora, desde la perspectiva médica, no había la experiencia de parte de los tanto de los sacerdotes como de los médicos andinos o indígenas del periodo colonial para enfrentar estas enfermedades. Porque nunca se conoció, nunca las hubo en realidad. Hubieron otro tipo de tratamiento para otro tipo de dolencias, pero no para una epidemia. Y creo que mucho conocimiento se perdió en ese contexto también, porque las epidemias van a dar cuenta, no como pasa el día de hoy, ¿cierto? No respetan ningún sector social, y en la época no respetan tampoco ninguna jerarquía dentro de si es hijo del príncipe, si es el sucesor para ser emperador, no interesa, o hacer al pescador de hilo o el de mica, le va a llegar igual. Entonces, eso va a traer consigo que mucho conocimiento que hubo se desapareció, y el poco que quedó, según algunas acusaciones que uno puede hacerle a Francisco de Toledo, él se encargó de hacerla desaparecer, porque lo que él establece una versión de la historia del mundo de los incas, del mundo andino en general, una versión obviamente que legitimara la conquista y no hablara de todos los avances técnicos y tecnológicos. Y así las poblaciones nativas americanas serán considerados o caerán en este gran salto de la indianidad, es decir, de ser catalogados como indios, que es una categoría jurídica, una categoría también que tiene sus aspectos también racistas en algunos contextos, en algunas regiones de este país o de los países hermanos. Eso hay que reconocerlo. Existe todavía. Así es que mucho de lo que no sabemos se lo debemos a Francisco de Toledo y su corte colonial. Me dice Daniela que nos queda una pregunta más de las que nos está llegando desde nuestra audiencia. Dani, ¿estás por ahí? Sí, profesor, va la última pregunta. ¿Ya? ¿Es posible hacer una relación respecto al efecto de las epidemias en la población indígena del centro surandino respecto a otros sectores durante la colonia? Se ha hecho algunos trabajos, principalmente David Noel Cook ha hecho con John Rhodes, un pequeño torpedo. Se han hecho comparaciones interesantes con el mundo mesoamericano. Porque hay que tener en cuenta que el mundo mexica, mal llamado azteca, está ubicado ¿en dónde? En el altiplano, en la gran meseta de Anahuac, que es un altiplano también. No de la altura ni de las proporciones que tenemos aquí en los Andes, pero sigue siendo altiplano. Y se han hecho comparaciones interesantes acerca de las tasas de mortalidad y cómo han sido afectadas por estas epidemias. Yo creo que todavía hay que, aprovechando la contingencia, hacer diversos tipos de análisis y de ver, como comentaba hace un momento atrás, de cómo el COVID-19 en ciertas regiones tiene un mayor efecto y obviamente tiene mucho que ver con los elementos no solamente culturales, no solamente del espacio geográfico inmenso que puede haber, sino también, al parecer, hay una cierta correlación de zona ecológica en donde el COVID estaría siendo mucho más letal que en otras zonas como la precordillera nuestra o el altiplano nuestro. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todas las personas que nos enviaron sus preguntas y nos acompañan en esta transmisión. Y por supuesto, muchas gracias, Carlos, por tan interesante presentación que nos pone en contexto histórico, ¿no? También con lo que nos está sucediendo hoy en día. Sí, bueno, muchas gracias a Erika Barroca por esta invitación. Un saludo a todos, a Cristian, a Magdalena, y bueno, y decirles a todos una excelente salud para todos estos meses que todavía quedan por venir y soportar el COVID.
Muchas gracias. Les invitamos Gracias. también a las personas que nos están acompañando para que sigan con el festival. Ahora a las 18:30 horas, en un rato más, estaremos con la charla de Francisco Toro, realizador de la cinta Amucán, que nos va a compartir la presentación Cine, Lengua, Territorio y Cosmovisión. No olviden visitar aricabarroca.cl y descubrir la Galería Barroca, que este año trae 10 exposiciones de artes visuales y fotografía imperdibles. También pueden recorrer los templos andinos de la Ruta de las Misiones Araña en un viaje virtual y conocer los mejores productos de arte y diseño en nuestra feria neobarroca. Les recordamos que Arica Barroca está apoyando iniciativas solidarias para ir en ayuda de quienes no lo están pasando bien en esta pandemia. Visiten aricabarroca.cl/COVID-19 para conocer el trabajo de Cáritas Chile y Fundación Recrea. Los esperamos entonces a las 18:30 en una nueva transmisión de Arica Barroca. Sayaricuna, nos levantaremos.